están en esta parte del video, quiero hablarles sobre otras puntualidades que hay que entender para leer partituras a primera vista. Y bueno, tenemos que entender también que la lectura musical a primera vista es un proceso muy amplio, no es una cuestión básica de entender, pero este proceso incluye dos cosas y entre otras cosas más, pero dos importantes que voy a mencionar ahora. Una de las cosas es la memoria y otra es la psicología cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros vamos a leer partituras, nuestra memoria va a trabajar en torno a la información que tenemos afín a la partitura que vamos a leer. Por decir, si encontramos una partitura o nos dan una partitura, puede ser un bolero, y nos dicen, oye, nos han pedido ese tema, no lo hemos ensayado, pero sabes que yo tengo los papeles acá, nos están pidiendo y hay que tocarlo, ¿no? Quien paga hay que tocarlo. Entonces los músicos tienen que estar en la capacidad de tocarlo en el momento, no de estar ensayando. Sí, señor contratista, la vamos a tocar, pero deme unas 2 horitas para ensayar la canción. No sería posible, ¿no? Pero si nos dan un bolero, pidió el contratista, el que se va a casar pidió el bolero, y da la casualidad de que este bolero está, háganse cuenta, una tonalidad complicada, podría ser mi mayor, ¿no? Tampoco es tan complicado, pero tenemos 4 sostenidos, ¿no? En mi mayor. Entonces ya trabajar con sostenidos se nos hace muy difícil, mi mayor. Entonces es ahí donde el cerebro va a empezar a trabajar, ahí empezamos a trabajar con la memoria y empezamos a rebuscar en nuestra información qué cosas sabemos sobre mi mayor. Y lo que tenemos que saber principalmente son las escalas. O sea, si usted no ha estudiado la escala de mi mayor, es muy poco probable que pueda tocar ese bolero que está en mi mayor. Entonces vean cuán importante es que tengamos información en la memoria para que al momento de leer una partitura podamos sentirnos cómodos. Por la cuestión de posiciones, porque un mi mayor con 4 sostenidos ya es un poco fastidioso, a diferencia de un do mayor que no tiene ningún sostenido. Entonces, esta cuestión de memoria implica que tenemos que estudiar escalas, o sea, que tenemos que tener información en la mente. Si no hay información, no va a haber de dónde apoyarse. Es importantísimo eso. No solamente el mi mayor, sino podemos tocar con 4, con 5 sostenidos, con 6 sostenidos, con 7 sostenidos, o con bemoles, ¿no? Con 2 bemoles, 3 bemoles, 4 bemoles, 5, 6, 7 bemoles. Entonces, para ello es importantísimo el estudio de las escalas, tanto mayores y escalas menores. También es importante estudiar las otras escalas, ¿no? Las escalas de blues, las escalas pentatónicas, hay una infinidad de escalas y todas ellas, todas las que se puedan, siempre hay que estar estudiándolas. Entonces, por ello es importante esta cuestión de la memoria y también la psicología cognitiva, porque están apoyadas juntas. Si tenemos información sobre esa tonalidad en la mente, entonces por consecuencia viene la psicología cognitiva y da la aceptación de la partitura. Dices, uy, 4 sostenidos, pero buscas en tu información y te sabes perfectamente la escala con 4 sostenidos, la de mi mayor. Entonces ahí viene la psicología cognitiva donde dices, oye, qué bueno, 4 sostenidos, sí, bueno, va a estar fastidioso, pero sí puedo, porque has estudiado la escala. Entonces es importantísimo ello. Otra de las cosas es el trabajo previo a la lectura a primera vista. ¿Y cuál es ese trabajo previo a la lectura de la primera vista? Que antes de llevar a cabo una lectura a primera vista es lo que tenemos que tener en cuenta es el contacto previo con la partitura. Y es lo que les comentaba en el video anterior, ¿no? Un análisis rápido con el papel. Para ello es recomendable, en el primer lugar, elaborar una llamada checklist, como aparece aquí en la diapositiva, ¿no? Un chequeo de listas que tenemos que tener en cuenta. Y ese chequeo de listas es lo siguiente, no es cualquier cosa, que es algo que no mencioné en el video anterior. El título, en este caso, de la canción, el tempo, el compás, que es algo que también hemos detallado en el primer video, la clave,
porque pues yo soy trompetista, mis partituras se elaboran para mí en clave de sol. Sin embargo, puede darse el caso de que me entreguen una partitura en clave de fa. ¿Se dan cuenta? Entonces, me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que tocar este tema sí o sí, pero no hay la partitura de trompeta, pero acá está la partitura del trombón. Y la partitura del trombón es de clave de fa en cuarta línea. Entonces me dicen, acá está la partitura del trombón y la melodía es la misma partitura que utiliza la trompeta. Y yo puedo decir, no voy a poder leerla porque yo no leo en clave de fa. Entonces también es una cuestión de entrenamiento, ¿no? O sea, es importante que hayan hecho solfeo. El solfeo es importante ahí. El título, el tempo, la clave. Otra de las cosas que ya habíamos hablado es la tonalidad. Chequear la tonalidad de la partitura. ¿En qué tonalidad vamos a tocar? Lo que les comentaba hace un momento. Otra de las cosas que tenemos que ver es, junto con ese tempo, es el compás. Ahora, hablemos un poco de cuál es la diferencia entre el tempo y el compás. El compás es el indicador que nos indica cuántos tiempos tenemos, el compás cuántos tiempos va a tener, ¿no? Puede ser un 4/4, un 3/2, un 2/8, un 6/8, etc. Y el tempo es la velocidad en la que vamos a tocar. Bueno, en este caso hay movimientos, ¿no? Allegro, moderato, no sé, vivaz. Otros movimientos ya vienen, digamos, con tempo específico, ¿no? A 120, a 120 en velocidad, o sea, o 230, no sé, o a 60 te puede venir una partitura con un 6/8, que se utilizan corcheas, y a veces cuando vemos corcheas la asociamos con velocidad, pero no necesariamente. Puede venir un 6/8, pero con un tempo de 68. Entonces, el súper lento, ¿no? 65, lento. Entonces, es importante ver el tempo y también el compás. Luego de ello, cosa que habíamos hablado también en el video anterior, son los motivos. Luego, esos motivos recurrentes que se repiten rítmicamente en una partitura. Luego también tenemos que ver en cuenta la digitación, si hay complejidad de digitación, ya sea en piano, guitarra o trompeta o cualquier otro instrumento. Las sorpresas, esas sorpresas pueden ser los sostenidos, los recuadros, los bemoles, los detalles, qué detalles tiene la partitura en cuanto a estructura rítmica, melódica o estructura general. Y el formulario, o sea, también tenemos que tener en cuenta de dónde a dónde va la partitura, cuántas veces repite, estos 28 de cuenta a qué corresponden, para que no esté contando, de repente corresponden a un coro y sencillamente me relajo y me voy al final de los coros y espero melódicamente y armónicamente la conclusión de esos coros, porque estar contando números largos también puede ser confuso para nosotros y si equivocamos un número puede llevarnos a un error. Este proceso de análisis que les acabo de mencionar previo a la partitura no es algo anárquico, desordenado, como dice la diapositiva, sino también que es algo que tenemos que memorizar, ¿no? Una cuestión de checklist para que seamos ordenados en nuestra elaboración para una lectura musical a primera vista. Luego de ello vienen las fases en el proceso de lectura musical a primera vista. ¿Cuáles son estas fases? Estas fases son 3. La primera es que nuestros ojos toman la información de la partitura. Es el primer contacto que tenemos con el papel. Es importantísimo ser observadores, no solamente ver el papel y ¡ay, qué bonito! O qué difícil, sino la observación de todos los puntos que hemos señalado anteriormente con ese checklist. Luego de ello es que nuestro cerebro procesa esa información y al procesarla la reconoce con la información que ya tenemos previamente en la mente. Y por último, nuestras manos y nuestros dedos tienen que corresponder a un nivel medio y superior que ya tienen una memoria muscular.
¿Qué quiere decir eso? Que nuestra digitación, ya sea en piano, guitarra, trompeta o trombón, tiene que estar entrenado muscularmente para responder esos pasajes. Y eso corresponde al estudio. O sea, si tú quieres leer a primera vista sin problemas, sí, puedes leer melodías básicas de repente, sí, pero melodías complicadas te puedes entorpecer y eso podría ser por falta de qué, por falta de estudio en flexibilidad, en digitación, en estacatos. O sea, es importante estudiar los métodos. Para ello he hecho otros videos que pueden revisar en mi canal y pueden ver qué tan amplio es un instrumento musical, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, se estila tocar morenadas. Bueno, yo vivo en la frontera con Bolivia casi, ¿no? A unas 5 horas de la frontera con Bolivia. Entonces la influencia, compartimos en cierto modo algo de la cultura boliviana, tanto ellos como la peruana, se ha compartido, ¿no? Por ser ciudades fronterizas. Entonces la morenada, que es muy boliviano también, se toca también aquí en Perú y es muy, sin desmerecer el estilo, pero es muy, muy intuitivo porque sus diseños son muy fáciles, sus diseños rítmicos. Entonces, leer ese tipo de partituras a primera vista podría ser cómodo, pero leer una salsa, un merengue que tiene cierta complejidad en dedos, en rítmico, ahí necesita cierto grado de estudio, necesariamente entrar a libros y métodos, ¿no? Si no he estudiado libros, voy a tener dificultades en ello. Entonces, estas cosas es importante tener en cuenta para la lectura a primera vista, ¿no? Tener esa información para que podamos estar cómodos para leer a primera vista. Y es importante que cuando uno quiere iniciar la lectura a primera vista en casa, no te mandes a leer partituras complejas como, no sé, el Carnaval de Venecia, ¿no? A primera vista, no, sino empieza por partituras pequeñas y sencillas y progresivamente puedes ir aumentando a tu folclore, después de tu folclore, un folclore más, música popular más variada, salsa, cumbia, merengue, y después agrandar un poco el, el grado de dificultad de la partitura que vamos a leer. Eso es una cuestión de entrenamiento en casa y ya en eventos ya uno tiene que estar muy preparado para ello. Muy bien, no tengo más que decirles, espero que nos podamos a practicar y a leer y a tener este hábito de leer una partitura cada día, una partitura distinta. Muy bien chicos, señores trompetistas, amigos músicos, nos vemos en otro video. Chau, chau.